Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de sexualidad y género. Mi nombre es Vicky, para quienes no me conocen, y yo estoy a cargo de las clases de social. En este primer caso, lo que vamos a empezar a ver es como un pantallazo general de los conceptos que van a atravesar a toda la materia. Sí, ustedes ya la han estudiado porque el cursado ya pasó. Pero es interesante que tengamos en cuenta, y es importante además que tengamos en cuenta diferentes conceptos que a lo largo de toda la materia van a estar muy presentes. El primero de ellos es obviamente atención primaria a la salud, y este concepto lo vamos a seguir viendo, ya lo veníamos viendo desde primer año, lo vamos a ver todo segundo y tercer año, ¿no? Ese concepto de atención primaria que surge desde las conferencias de las conferencias internacionales de la salud, ¿no? Como un concepto de asistencia sanitaria esencial, basado en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Y para mí en esta cuestión, en lo que es social, la materia o al área de social que respecta, creo que la cuestión de que sean socialmente aceptables no es un tema menor, porque uno puede planificar una política sanitaria, pero si no tiene una aceptabilidad y un conocimiento por parte de la población, sería prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Que esté al alcance de todos los individuos de la comunidad, tanto por su plena participación y a un costo que pueda ser fácil de soportar, tanto por el país como por la comunidad. Forma parte integrante tanto de lo que es el Sistema Nacional de Salud y particularmente tiene una función central y principal en lo que es el desarrollo de las comunidades, ¿no? En este contexto, la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, principalmente, en el 2007 propusieron renovar este concepto de atención primaria, porque si ustedes hacen un recuento tal vez un poco histórico en este sentido, y yo a veces trato de no ser tan pesada con esto, ¿no? Pero que cuando surge el concepto de atención primaria, surge en un contexto de estados de bienestar, en donde la salud, la educación son ejes, y el pleno empleo son ejes centrales dentro de lo que son las políticas estatales, pero que en los años 80, debido a las deudas externas y deudas no solo externas, sino a la crisis económica a nivel internacional que se venía gestando en los países desarrollados, pero principalmente en los en vías de desarrollo, y los latinoamericanos lo hemos sufrido mucho. Se ha pasado a lo que era una APS selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se iba a tomar en cuenta ya todo lo que era toda la atención primaria, toda la atención de la salud o la educación, sino que se iba a privatizar la mayoría de estas cuestiones, y de entonces se pasa a meras cuestiones políticas sanitarias determinadas, ¿no? Entonces, en el 2007, en otro contexto ya internacional, se pretende renovar esta atención primaria, afirmando que las relaciones entre salud y desarrollo son realmente indiscutibles y que la salud es un resultado, en definitiva, de un proceso mucho más general, que es un proceso económico, social y político. Claramente que esta atención primaria implica que la promoción de la salud sea una estrategia central de esta APS renovada. ¿En qué sentido? Básicamente, bueno, yo acá les puse como las fechas importantes o las cuestiones interesantes a destacar de Alma-Ata, que es justamente donde se crea atención primaria, el concepto de atención, en el año 78, como una cuestión de urgencia, ¿no? De los profesionales de la salud, de los estados, en cuanto a proteger y promover la salud. Los antecedentes básicamente era que en América Latina, por ejemplo, tenemos mayoría de gobiernos militares, y en donde había democracias estaban súper debilitadas, y estábamos en un contexto de un nuevo orden económico internacional, esto que decía yo, ¿no?
Para la práctica de esta fundamental APS renovada, justamente como decíamos recién, es la promoción de la salud. Ese concepto de promoción surge en una conferencia posterior de Alma Ata, que básicamente es Ottawa, en Canadá, en el 86, y implica justamente que los pueblos, que las comunidades tengan los medios necesarios y que obviamente sean los estados quienes le den esos medios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre sí misma. Y donde obviamente en este contexto también pensando como que el año 2000 iba a ser el gran cambio, no solo de siglo, sino como un giro 180 grados de la situación actual en la que en ese momento estábamos, y se estableció como objetivo fundamental de esta Carta de Ottawa la salud para todos para el año 2000. Claramente en un contexto de políticas neoliberales y esto que yo venía diciendo recién de este nuevo orden era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, esa necesidad de cambios y de sistemas, sobre todo de sistemas y de servicios de salud, para que de alguna manera sea posible ejercer el poder o el ejercicio de los derechos por parte de la población, ¿no? En este contexto tenemos que definir lo que es el sistema de salud, y básicamente es una ordenación de los recursos humanos y materiales, y esto también es importante. No es solamente la cuestión humana, sino materiales disponibles en tanto las instituciones públicas como privadas. Y en este sentido, los sistemas de salud tienen características que son universal, integral, equitativo, económicamente sostenible. Y básicamente en Argentina vamos a decir que tenemos un sistema mixto. Tenemos un sistema mixto de salud porque tenemos por un lado un sistema público, por el otro lado tenemos un sistema privado de prepagas, y como en el medio tenemos a lo que son las obras sociales, en donde nosotros a través de lo que pagamos o lo que nos descuentan en nuestros salarios y trabajos cuando estamos trabajando en blanco, obvio, se aporta justamente a una obra social. ¿Qué implica, y esto es importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? ¿Qué implica la promoción de la salud? ¿Qué actividades está teniendo en cuenta esta promoción de la salud, ¿no? Como actividades multidisciplinarias. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la promoción de la salud tiene 5 principios, y en todo caso es afectar a toda la población y a la vida diaria de esta sociedad, que pueda actuar sobre los que son los determinantes de la salud. Y ustedes se acordarán que cuando en trabajo y tiempo libre lo hemos visto, estos conceptos de determinantes y condicionantes, ¿no? Determinantes a nivel individual, social y general. ¿Cuáles son las cuestiones que determinan a la salud? ¿Sí? Combinar diferentes metodologías, no quedarse en una sola, y básicamente también orientar tanto la participación concreta de la población como que los equipos de salud también tengan un rol fundamental en lo que es la facilitación de la salud, ¿no? Obviamente muchas veces se escucha, y entre ustedes también lo han hecho, y a mí me ha pasado de haberlo escuchado, que relacionan promoción de la salud o como creen que es un concepto sinónimo, promoción y educación para la salud. Y aquí es donde básicamente se incurre en un error, porque cuando estamos hablando de educación, educar es darle información solamente a una persona, que obviamente es fundamental para la salud, pero lo que se está buscando, digamos, en el rol del promotor básicamente no es solamente dar información o conocimiento para las personas, sino que la promoción de la salud básicamente es un poco más. ¿Y a qué me refiero con esto de un poco más? Porque yo puedo decir que hacer ejercicio es bueno, ¿no? Estoy educando a la población. Pero, por ejemplo, una política de promoción de la salud, en el caso de Rosario, ha sido el establecimiento de estos gimnasios o de zonas deportivas
que hay en los parques en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque eso lo que se busca es que las personas hagan actividad física, estén al aire libre, o por ejemplo justo con las bicis, Mi Bici Tu Bici, el programa Mi Bici Tu Bici, o bueno, ahora por la pandemia no, pero hasta el año pasado teníamos el programa de, mm, de que los fines de semana se cerraba la calle y era Rosario como más abierta justamente a no utilizar ni autos ni medios de transporte en donde están las zonas de los parques, sino que se pudiera utilizar bicicletas, rollers, caminar, había clases de zumba gratuitas y de deportes, entonces eso es una política de promoción. Entonces se confunde un poco. Cambiando y siguiendo con lo que son los conceptos centrales que vamos a ver en esta materia, en la Facultad de Ciencias Médicas generalmente se veía a lo que era la cuestión de reproducción como un concepto casi exclusivamente biológico, y obviamente hay toda una serie de debates sobre las condiciones humanas que necesitan y hacen necesaria la incorporación de la sexualidad y la perspectiva de género dentro de esta cuestión de la reproducción. Y entonces es importante que cambiemos un poco el eje de cuando hablamos de sexualidad, que no estamos hablando de una cuestión meramente biológica, sino que también hay una cuestión atravesada con la cuestión de género, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, obviamente que para que exista salud reproductiva se deben dar diferentes situaciones, y en este caso estamos hablando de la planificación de la fecundidad. Sí, estos son todos conceptos que después un poco más adelante los vamos a desarrollar, en este caso solo se presentan. Además de la planificación de la fecundidad, que las parejas, sea el sexo que sean, que tengan relaciones sexuales, sea sin temor a un embarazo no deseado y a no, obviamente, de no contraer enfermedades venéreas, y que las mujeres tengan partos de bajo riesgo y embarazos, obviamente, de la misma manera. En este contexto es que surgen los derechos reproductivos y sexuales, que forman parte de lo que son los derechos humanos de tercera generación, ¿no? Un concepto también importante dentro de esta materia es la salud reproductiva, que básicamente va a trascender lo que es el enfoque de la salud materno-infantil, porque va a tener otros determinantes que van a devenir en condiciones sociales, subjetivas, económicas, culturales, que van a estar atravesados tanto por la perspectiva de género como por la salud reproductiva. Entonces, hay una relación directa, y ya no es solamente una cuestión materno-infantil, sino también por una cuestión de perspectiva de género, ¿no? Ahora, el concepto de ¿qué es género? Bueno, desde mediados de los años 50 del siglo pasado, el término fue utilizado por sexólogos como roles de géneros y se refería básicamente a lo que son los aspectos sociales del sexo. De hecho, antes de los 90, los términos géneros y sexo se usaban básicamente iguales, como si fueran lo mismo, ¿no? Pero si uno tiene que definirlos, tenemos que decir que el género es una construcción social, cultural e histórica, que básicamente se va a manifestar en las diferencias entre varones y mujeres que traen justamente desde el momento en que nacen. Es un concepto que va a estar constituido por pautas, por valores y por normas, y que van a estar determinados o relacionados directamente con cada sociedad y con cada momento histórico en donde los estamos utilizando. Obviamente que nos basamos en diferencias anatómicas, pero que también se crea de alguna manera un corpus social que dictamina siempre acuerdos de, de comportamiento para las personas. En nuestra sociedad sí es verdad que tenemos propiamente dos conductas o rasgos. Por lo menos dos vamos a decir, después más adelante vamos a nombrar algunas diferencias sustanciales más, que son el femenino y el masculino. Cada uno de ellos básicamente tiene
diferencias o rasgos propios, y al varón se lo relaciona siempre con lo que es la creatividad, la racionalidad principalmente, la fuerza, la valentía, y la mujer siempre se la ha considerado como sumisión, como emotividad, como dulzura. Y esto hace que de alguna manera durante todo el siglo XX la mujer haya estado alejada de lo que eran los lugares de decisiones en toma de poder, por ejemplo, o en cuestiones, por ejemplo, de liderazgo o en relaciones estatales que van un poco más allá y hasta que llevan a conflictos, si se quiere, ¿no? En nuestra sociedad que todavía sigue siendo bastante homofóbica, pese a que tenemos un montón de legislaciones que nos ayudan básicamente a diferenciar y a establecer derechos. De hecho, ahora otra vez se vuelve a discutir la cuestión del aborto en el Congreso y demás. Claramente tenemos como asignaciones que culturalmente van a estar transmitidos, y cuando hablamos de asignaciones estamos hablando de nombres, de colores, de las ropas y de los accesorios y de juguetes, que cada género tiene para sí mismo, ¿no? Entonces es como el nene no puede jugar con una muñeca porque lo voy a hacer gay, y la nena no puede jugar con una pelota porque la voy a hacer machona. Entonces, esa transmisión de normas y de pautas que todavía siguen estando muy arraigadas, básicamente lo que hacen es crear estereotipos y donde tenemos dos instituciones centrales, que son la escuela, primero la familia y después la escuela, las que a lo largo de la existencia de los individuos continúan delineando lo que es la cuestión de género, ¿no? Entonces, claramente esta categoría de género y junto a los movimientos feministas que surgen principalmente en los años 80, exigen que se explique el porqué de esta subordinación de la mujer en lo que es el orden o el sistema, ¿no? Y esa subordinación va a estar determinada de alguna forma por el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Entonces, aparece el concepto de género como una categoría social en donde todas las prácticas, todas las representaciones, las normas y los valores sociales que se elaboran a partir obviamente de una diferencia que es anátomo-fisiológica, le den satisfacción de alguna forma a lo que son los impulsos, tanto a la reproducción como a las relaciones entre personas. Entonces, como que sacamos de esta cuestión biológica el concepto y lo llevamos a una categoría social, ¿no? Estos son los conceptos que principalmente vamos a ver a lo largo de esta UP. Estos son los conceptos que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de toda la materia y obviamente vamos a acrecentar algunos más. Pero bueno, espero que les haya servido. Es como hacer un repaso de lo que era atención primaria y cómo ha sido modificada otra vez o revigorizada a partir del 2007. El concepto de género como una cuestión pasándola desde una cuestión solo anátomo-fisiológica a una cuestión social. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver el rol, digamos, de la mujer, de salir de esa sumisión que ha tenido a lo largo de la historia en la sociedad, cómo estos movimientos feministas que surgen le van a buscar dar un otro lugar en todas las áreas, pero principalmente digamos, dentro de cada una de las sociedades, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.